No eres bienvenido aquí, Alberto. Nunca lo fuiste. Las palabras flotaban en el aire frío del salón municipal, como cristales de hielo. Alberto Mendoza, 88 años grabados en cada línea de su rostro, sintió el peso de 30 pares de ojos clavándose en su espalda. El bastón en su mano derecha temblaba. No por debilidad física, por algo más antiguo, más visceral. La alcaldesa Miranda Vega lo miraba desde su escritorio elevado con esa expresión que Alberto conocía demasiado bien. Las tristes, misma expresión que había visto en los rostros de sus vecinos durante 60 años. Desprecio disfrazado de lástima. Había algo en la forma, en que la luz de la tarde entraba por las ventanas altas, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Como si el propio tiempo se hubiera detenido para presenciar este momento. Alberto memorizó cada detalle. El olor a madera vieja y papeles oficiales. El sonido de alguien tosiendo nerviosamente en la tercera fila. El crujido de su bastón contra el piso de mármol cuando dio un paso adelante. Solo solicito lo que es legalmente mío. El terreno en la cima del cerro. Nadie lo ha tocado en 50 años. Miranda intercambió miradas con los miembros del consejo. Había algo en esas miradas. Un secreto compartido. Una conspiración silenciosa que Alberto no podía descifrar completamente, pero que sentía como un peso en su pecho. Ese terreno está designado como reserva natural, respondió Miranda, sus palabras demasiado ensayadas. No, se puede construir ahí. Hace 3 meses aprobaron la construcción del hotel de los Ramírez en terreno designado como reserva. Silencio. El tipo de silencio que precede a las tormentas o a las confesiones. Alberto había preparado este momento durante meses. Había estudiado cada documento, cada ley, cada precedente. Sabía que tenía razón. Sabía que legalmente no podían negarle el permiso. Y sin embargo, ahí estaba la negativa, envuelta en excusas transparentes. Los Ramírez presentaron estudios ambientales. Intervino uno de los consejeros. Un hombre joven, con traje demasiado nuevo. Cumplieron con todos los requisitos. Yo también los presenté. Todos. Cada uno. Alberto sacó una carpeta de su bolso gastado. La dejó caer sobre el escritorio, con un golpe seco que resonó en el salón. Aquí está todo. 3 veces revisado por abogados. 4 veces verificado por ingenieros ambientales. Cada documento sellado. Firmado, certificado. Miranda ni siquiera miró la carpeta. Ese fue el momento. El momento en que Alberto supo con absoluta certeza que esto no tenía nada que ver con leyes o regulaciones. Esto era personal. Siempre había sido personal. La decisión está tomada, señor Mendoza. Su solicitud ha sido denegada. Puede apelar si lo desea, pero le advierto que el proceso toma años. ¿Años? Alberto sintió algo oscuro y antiguo despertando en su pecho. Tengo 88 años. No tengo años. Entonces quizás debería aceptar la decisión y seguir con su vida. Alberto observó los rostros alrededor del salón. Reconocía a la mayoría, hijos y nietos, de las personas que lo habían rechazado toda su vida. La familia García, cuyos padres habían quemado su pequeña tienda hace 40 años. Los Morales, que habían organizado peticiones para expulsarlo del pueblo. Los Torres, los Jiménez, los Castillo. Todos ahí. Todos mirándolo con esa mezcla de desprecio y satisfacción apenas contenida. Y entonces lo entendió. O creyó entenderlo. Ellos no querían que construyera en ese terreno porque sabían algo que él no sabía. Algo sobre esa tierra. Algo valioso. Muy bien, dijo Alberto finalmente, su voz tan tranquila que varios de los presentes se inclinaron hacia adelante para escuchar. Acepto su decisión. La sorpresa recorrió el salón como una ola. Miranda frunció el ceño. ¿Acepta? Sí, no apelaré. No causaré problemas. Me iré del pueblo si eso es lo que desean. Pero había algo en la forma en que lo dijo. Algo que hizo que el triunfo en el rostro de Miranda se congelara por una fracción de segundo. Alberto se dio la vuelta
y caminó hacia la salida. Cada paso medido. Cada golpe de su bastón contra el mármol, como el tic-tac de un reloj. Cuando llegó a la puerta, se detuvo sin volverse. Solo una pregunta, alcaldesa. ¿Qué hay en ese terreno que tanto miedo les da que yo lo descubra? No esperó respuesta. Salió al sol abrasador de la tarde mexicana, dejando atrás un silencio más pesado que cualquier palabra. La verdad era que Alberto Mendoza no había llegado a los 88 años siendo tonto. Había sobrevivido una guerra que mató a la mitad de su batallón. Había sobrevivido 60 años de rechazo sistemático en un pueblo que nunca lo aceptó. Había sobrevivido la pérdida de todo lo que amaba. Y ahora, en lo que probablemente serían sus últimos años de vida, había descubierto algo. Algo que esos burócratas corruptos y familias privilegiadas no querían que supiera. El terreno en la cima del cerro no era solo tierra, era historia. Era poder. Era la respuesta a una pregunta que Alberto había estado haciendo durante 60 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo odiaban tanto? Caminó por las calles polvorientas del pueblo, sintiendo las miradas que lo seguían desde ventanas y puertas entreabiertas. El pueblo de San Miguel de las Peñas, con sus paredes encaladas y sus secretos enterrados, lo había tratado como a un leproso desde el día que llegó. Había sido 1957. Alberto tenía 25 años, recién salido del servicio militar, buscando un lugar tranquilo para olvidar las cosas que había visto. San Miguel parecía perfecto, pequeño, remoto, pacífico, pero desde el primer día sintió el rechazo. Nada obvio al principio, solo pequeños desaires, conversaciones que morían cuando él se acercaba, invitaciones que nunca llegaban, miradas que duraban un segundo demasiado largo. Luego vinieron los incidentes más directos. Su solicitud de trabajo rechazada en cada negocio del pueblo. Su tienda saboteada repetidamente. Pintadas en su puerta. Piedras lanzadas a sus ventanas en medio de la noche. Nunca entendió por qué. Nunca pudo obtener una explicación coherente. Era como si su mera existencia ofendiera algo fundamental en la estructura del pueblo. Y ahora, 63 años después, finalmente había encontrado la pista que lo llevaría a la verdad. El terreno. 3 meses atrás, mientras revisaba viejos documentos en el archivo municipal, había encontrado algo extraño. Un mapa de 1890 que mostraba el cerro dividido en 1900 parcelas. Y en una de esas parcelas, con letra pequeña y descolorida, estaba escrito un nombre: Mendoza. No Alberto Mendoza. Otro Mendoza, de más de un siglo atrás. Había pasado semanas siguiendo ese hilo, buscando en registros olvidados, hablando con el único historiador del pueblo que estaba dispuesto a hablarle. Y lentamente, como piezas de un rompecabezas oscuro, la verdad había comenzado a revelarse. Su apellido no era accidental aquí. Tenía una historia. Una historia que las familias prominentes del pueblo habían pasado generaciones tratando de enterrar. Y esa historia estaba literalmente enterrada en el cerro. Alberto llegó a su pequeña casa, en las afueras del pueblo. Una construcción humilde de adobe y madera que había mantenido por décadas con sus propias manos. Dentro, sobre su mesa de cocina, estaban todos los documentos que había recopilado. Mapas antiguos, escrituras de propiedad amarillentas, artículos de periódicos de 1890 sobre una masacre que había ocurrido en el 1900 cerro, fotografías borrosas de hombres con uniformes militares de la época. Y en el centro de todo, una fotografía que había encontrado en el sótano de la biblioteca, escondida dentro de un libro que nadie había abierto en décadas. La fotografía mostraba a un grupo de hombres de pie frente a una entrada de mina. En la parte posterior, con tinta descolorida, estaba escrito: Mina La Esperanza. Propiedad de don Sebastián Mendoza. 1889. Sebastián Mendoza. Su tatarabuelo. La mina había producido plata durante 2 años. Había hecho a Sebastián increíblemente rico.
Tan rico que las otras familias del pueblo, las familias que ahora controlaban todo, se habían puesto celosas. Lo que había sucedido después estaba documentado solo en fragmentos. Una disputa sobre derechos de agua, acusaciones de robo, un juicio amañado. Y finalmente, en una noche de febrero de 1891, una turba había subido al cerro. 37 personas habían muerto esa noche. Toda la familia Mendoza, excepto un niño de 1906 años que había sido enviado a vivir con parientes en la capital días antes de la masacre. Ese niño había sido el bisabuelo de Alberto. La mina había sido sellada. El terreno había sido declarado maldito. Y el apellido Mendoza se había convertido en algo que el pueblo quería olvidar. Pero Alberto no había olvidado. No podía olvidar porque ni siquiera había sabido hasta hace 3 meses. Y ahora entendía. El rechazo no tenía nada que ver con él personalmente. Era el fantasma de un crimen de 1900 hace más de un siglo. Un crimen que las familias prominentes del pueblo todavía llevaban en su conciencia colectiva. Alberto se sirvió un vaso de agua de la jarra sobre la mesa. Sus manos ya no temblaban. Había algo clarificador en finalmente entender. Durante 60 años había cargado con el peso de un rechazo inexplicable. Ahora sabía que no era su culpa. Nunca lo había sido. Miró por la ventana hacia el cerro que se elevaba en la distancia. Desde aquí podía ver apenas su silueta contra el cielo que se oscurecía. En algún lugar allá arriba, bajo metros de tierra y piedras, estaba la entrada sellada de la mina La Esperanza. Y probablemente todavía había plata. Mucha plata. Por eso le habían negado el permiso. Por eso Miranda había puesto esa expresión de pánico apenas contenido. Sabían que si Alberto comenzaba a construir, inevitablemente descubriría la mina. Y con la mina vendría la historia completa. La masacre. El robo. La vergüenza de generaciones que habían construido su riqueza sobre sangre y crimen. Alberto sonrió. No era una sonrisa amable, porque ellos habían cometido un error fundamental. Habían asumido que él necesitaba su permiso. A la mañana siguiente, Alberto no fue al cerro. Fue al banco en la ciudad capital, a 2 horas de distancia. Ahí, en una bóveda de seguridad que había mantenido durante 30 años, sacó una caja de metal. Dentro había dinero. No mucho según los estándares modernos, pero suficiente. Ahorros de toda una vida de vivir. Modestamente, de no tener familia propia en quien gastar. De mantener cada peso para un propósito que ni siquiera él había entendido completamente hasta ahora. 200.000 pesos. Suficiente para empezar. También visitó a un abogado. No uno de San Miguel, por supuesto. Uno de la capital que no tenía conexiones con el pueblo. Le explicó la situación. Mostró los documentos. El abogado, un hombre joven con expresión seria, revisó todo meticulosamente. Tiene un caso interesante, señor Mendoza. Técnicamente, si puede probar que desciende de Sebastián Mendoza, y si puede demostrar que la propiedad le fue robada ilegalmente, podría reclamar no solo el terreno, sino también daños por generaciones de pérdida de ingresos. No me interesa demandar, me interesa construir. Construir sin permiso municipal es ilegal. ¿Y si no estoy en jurisdicción municipal? El abogado levantó la vista de los papeles. Explíquese. Alberto desplegó uno de los mapas antiguos. Este mapa es de 1885, antes de que San Miguel fuera oficialmente incorporado como municipio. Muestra claramente que el cerro estaba fuera de los límites del asentamiento original. Cuando dibujaron las fronteras municipales modernas en 1920, asumieron que el cerro estaba incluido. Pero si revisa los documentos legales de incorporación. Sacó otro documento. El abogado lo leyó, sus ojos ensanchándose progresivamente. El cerro nunca fue formalmente anexado. Técnicamente está en tierra federal no incorporada. Lo que significa que la jurisdicción no es del municipio sino federal. Y a nivel federal, con los documentos correctos, usted podría obtener permisos de construcción que el municipio no podría bloquear. Alberto se reclinó en su silla, permitiéndose un momento de satisfacción tranquila.
¿Cuánto tiempo tomará conseguir esos permisos? Con los contactos correctos y las tarifas de procesamiento acelerado. 6 semanas. ¡Hágalo! Pasaron 8 semanas. 8 semanas durante las cuales Alberto no volvió a San Miguel. Se quedó en la capital, en un hotel modesto, esperando, planeando. Cada noche, sentado en su habitación pequeña, dibujaba bocetos de lo que construiría. No sería una casa modesta. No sería algo que pudiera ignorarse o despreciarse. Sería un castillo. La idea le había llegado una noche mientras hojeaba un libro de arquitectura en la biblioteca municipal de la capital. Había visto fotografías de castillos españoles, esas estructuras imponentes que dominaban el paisaje, imposibles de ignorar. Eso es lo que construiría. No por vanidad, no por lujo, sino como un símbolo. Un monumento a todo lo que le habían negado. Una declaración física de que Alberto Mendoza existía, importaba y no podía ser borrado. Los permisos llegaron en la 10ª semana. Federales. Irrevocables. Con sellos y firmas que ningún alcalde de pueblo pequeño podría disputar. Alberto contrató un equipo de construcción de la capital. 40 hombres con maquinaria pesada. Les pagó el triple de la tarifa normal con una condición: velocidad. Quería que la estructura básica estuviera en pie en 3 meses. Llegaron a San Miguel un lunes de madrugada, cuando el pueblo todavía dormía. Para cuando el sol salió, ya habían comenzado a subir el cerro con excavadoras y mezcladoras de cemento. El rugido de las máquinas despertó al pueblo como una alarma de emergencia. Alberto estaba ahí, de pie junto a la primera excavadora, observando mientras la pala penetraba la tierra virgen de la cima del cerro. Había algo profundamente satisfactorio en ese momento. 60 años de espera, condensados en el chirrido de metal contra piedra. Para mediodía, media docena de vehículos del municipio habían subido el cerro. Miranda bajó de su camioneta oficial, su rostro rojo de furia. ¡Esto es ilegal! ¡Deténganse inmediatamente! Alberto le mostró los permisos federales sin decir palabra. Miranda los leyó 2 veces, como si leerlos de nuevo pudiera cambiar lo que decían. Su expresión pasó de furia a confusión a algo que parecía miedo. Esto no puede ser legal. Es completamente legal. Verificado por 3 niveles de gobierno federal. El cerro no está en jurisdicción municipal, nunca lo estuvo. Esto no ha terminado. Vamos a apelar. Vayan a hacer lo que quieran. Mientras tanto, yo voy a construir. Y construyó. Los siguientes 3 meses fueron un frenesí de actividad. Los trabajadores operaban en turnos de 24 horas. Las luces en el cerro nunca se apagaban. El sonido constante de construcción se convirtió en el latido del pueblo. Alberto supervisaba todo personalmente. Dormía en una carpa en el sitio. Comía con los trabajadores. Verificaba cada medida, cada cálculo, cada decisión. La estructura comenzó a tomar forma. Muros de piedra de 2 metros de grosor. Torres en cada esquina. Ventanas en arco. Almenas en el techo. Un puente levadizo funcional sobre lo que sería un foso decorativo. Era completamente impráctica como vivienda moderna. Era cara. Era excesiva. Era perfecta. El pueblo observaba con horror creciente. Las familias prominentes se reunían en el salón municipal cada noche, gritándose unas a otras, buscando formas de detener la construcción. Pero no había forma. Los permisos eran sólidos. El terreno era federal. Y Alberto había contratado abogados que bloqueaban cada intento de interferencia legal. En el 4.º mes, durante una excavación para los cimientos de la Torre Norte, las excavadoras chocaron con algo que no era tierra ni piedra. Metal. Alberto detuvo el trabajo inmediatamente. Bajó personalmente a la excavación, ignorando las protestas de los capataces sobre seguridad. Ahí, bajo metros de tierra compactada, brillando a la luz de las lámparas de trabajo, estaba una puerta de hierro. La entrada a la mina La Esperanza. Durante toda la noche,
Alberto trabajó con un equipo pequeño para despejar la entrada. La puerta estaba sellada con candados oxidados que se rompieron con un solo golpe de martillo. Detrás había oscuridad absoluta. Y un olor. Antiguo. Metálico. Alberto entró con una linterna. El túnel descendía en un ángulo suave, las paredes reforzadas con vigas de madera que milagrosamente todavía se mantenían después de más de un siglo. Había herramientas abandonadas, carritos volcados, señales de salida apresurada. Y al final del túnel, en una cámara natural expandida por la excavación, había plata, vetas expuestas en las paredes. Pero también había algo más. Huesos. No muchos. 5 o 6 esqueletos, dispersos por el piso de la cámara, vestidos con harapos que alguna vez fueron ropa. Junto a ellos, lámparas de aceite oxidadas. Herramientas de minería. Estos no eran las víctimas de la masacre. Estas personas habían muerto aquí adentro, atrapadas cuando la mina fue sellada. Alberto se arrodilló junto a uno de los esqueletos. Junto a él había un diario, el cuero cubierto de moho, pero el papel interno sorprendentemente preservado por el aire seco de la mina. Con manos temblorosas, Alberto abrió el diario. La primera entrada estaba fechada 15 de febrero de 1891. La letra era femenina, educada. Nos han traicionado. Los hombres del pueblo vinieron esta noche. Mataron a papá y a mis hermanos. Algunos de nosotros logramos escapar a la mina. Sellaron la entrada. Estamos atrapados. Alberto pasó las páginas. Las entradas continuaban durante días, describiendo el hambre, la oscuridad, la pérdida de esperanza. La última entrada estaba fechada 3 de marzo de 1891. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 16 años. Mamá murió esta mañana. Somos solo 3 ahora. El aire es pesado. Las lámparas casi no tienen aceite. Quiero escribir algo hermoso para mi última entrada, pero no encuentro palabras hermosas en este lugar. Solo quiero que alguien sepa que existimos. Que no merecimos esto. Que éramos buena gente. El diario terminaba ahí. La última frase de una muchacha de 16 años, muriendo lentamente en la oscuridad. Alberto cerró el diario con cuidado reverente. Sintió lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No eran sus lágrimas realmente. Eran las lágrimas de 60 años de dolor sin explicación. De rechazo sin causa. De un crimen que había infectado generaciones. Salió de la mina con el diario. En la superficie, el sol de la mañana era cegador después de horas en la oscuridad. Los trabajadores se habían reunido alrededor de la entrada, sus rostros mostrando preocupación. ¿Qué encontró allá abajo, don Alberto? Alberto miró hacia el pueblo que Minsdorf se extendía abajo. Desde esta altura, parecía pequeño, insignificante. Todas esas familias prominentes, todas esas negativas, todos esos años de rechazo, reducidos a juguetes vistos desde lejos. Encontré la verdad. Esa tarde, Alberto hizo algo que no había planeado. Llamó a un periodista de la capital. Le contó toda la historia. La masacre. La mina sellada. Los cuerpos. El diario. Le mostró documentos que probaban que las familias prominentes actuales descendían directamente de los hombres, que habían participado en el crimen de 1891. El artículo fue publicado una semana después. Primera plana. Con fotografías de la mina, del diario, de los documentos históricos. Masacre olvidada. Pueblo mexicano oculta. Crimen de 130 años. La historia se volvió nacional en días. Programas de noticias enviaron equipos. Historiadores llegaron para documentar el sitio. El gobierno federal abrió una investigación. Y el pueblo de San Miguel de las Peñas se encontró bajo un escrutinio que nunca había experimentado. Las familias prominentes intentaron defenderse. Alegaron que no eran responsables de las acciones de sus ancestros, que habían sido diferentes tiempos, que no se les podía culpar. Pero la Corte de Opinión Pública es diferente a las cortes legales, y en la Corte de Opinión Pública fueron declarados culpables. Los negocios comenzaron a cerrar
cuando consumidores se negaban a comprarles. Los políticos locales renunciaron bajo presión. Miranda Vega fue removida de su cargo como alcaldesa. Y Alberto continuó construyendo su castillo. La construcción tomó 2 años completos. Cuando finalmente terminó, la estructura dominaba el cerro como un centinela de piedra. 4 torres de 20 metros de altura. Muros que brillaban bajo el sol. Banderas ondeando desde las almenas. No era solo un castillo. Era una declaración. Un grito pétreo que decía: «Estoy aquí. Sobreviví. No pueden borrarme». Alberto se mudó cuando tenía 90 años. Su primer acto fue convertir la Torre Sur en un museo. Exhibió todos los documentos históricos, el diario de la muchacha, fotografías de los esqueletos antes de que fueran dados sepultura apropiada, la historia completa de la masacre de 1891. Cobró admisión, 5 pesos por persona. Todo el dinero iba a un fondo para víctimas de injusticia histórica. El museo se volvió famoso. Miles de visitantes venían cada mes. Turistas, estudiantes, historiadores. Y mientras venían, necesitaban lugares donde comer, donde quedarse, guías que les mostraran el pueblo. Alberto contrató gente local para esos trabajos, no de las familias prominentes, de las familias humildes que siempre habían sido amables con él, en formas pequeñas durante los años de rechazo. El dinero comenzó a fluir, no solo para Alberto, para todo un sector del pueblo que nunca había tenido acceso a ese tipo de ingresos. Las familias prominentes, mientras tanto, veían cómo su influencia se evaporaba. Sus negocios fallaban. Sus hijos se mudaban a ciudades lejanas, avergonzados del apellido que llevaban, y uno por uno comenzaron a llegar al castillo. Primero fue García, el nieto de la familia que había quemado la tienda de Alberto hacía décadas. Llegó con sombrero en mano, literalmente. «Don Alberto, necesito hablar con usted». Alberto estaba en su estudio, una habitación circular en la torre norte, con ventanas que daban vistas panorámicas del valle. Había estado leyendo, algo que hacía la mayoría de sus días ahora. «¿Sobre qué, señor García?» Sobre trabajo. Mi negocio cerró. Mi esposa está enferma. Tengo 3 hijos que alimentar. Escuché que está contratando». Alberto dejó su libro. Miró a García por un largo momento. Podía ver la humillación en cada línea de su cuerpo. La forma en que evitaba el contacto visual. Como las manos temblaban ligeramente. ¿Y por qué debería contratarlo? Porque necesito el trabajo. No es suficiente. García tragó saliva. Porque lo siento. Siento lo que mi familia hizo. Siento haber sido parte del rechazo. Siento todo. ¿Lo siente de verdad? ¿O solo lamenta las consecuencias? García no respondió. No había respuesta honesta que pudiera dar. Alberto se levantó, caminando hacia la ventana. Desde aquí podía ver el pueblo entero. Cada casa, cada calle, todo expuesto bajo el sol implacable. «Tengo una posición disponible. Mantenimiento de jardines. Paga el salario mínimo. Horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 6 días a la semana». García asintió rápidamente. «Lo tomo». «Gracias, don Alberto. Gracias». «No me agradezca todavía. Porque cada día que venga aquí va a ver el museo. Va a ver lo que su familia hizo. Va a cargar con esa verdad cada momento de su jornada laboral. Y si eso es demasiado para usted, la puerta está abierta». García se fue con el trabajo. Y trabajó. Duramente. Honestamente. Luego vino Morales. Después Torres. Luego Jiménez. Una por una, las familias prominentes que habían hecho de la vida de Alberto un infierno durante 60 años, venían a su castillo, con sombreros en mano, pidiendo misericordia, pidiendo trabajo, pidiendo una oportunidad. Y Alberto, a sus 90 años, sentado en su trono metafórico en lo alto del cerro, tenía que decidir qué tipo de hombre era. ¿Era el tipo de hombre que devolvía crueldad con crueldad? ¿Que tomaba satisfacción en la humillación de sus enemigos? ¿O era algo diferente? Algo mejor.
Una noche, 3 años después de terminar el castillo, Alberto reunió a todos sus empleados. Eran 50 ahora. Una mezcla de familias humildes que siempre había tratado bien y miembros de las familias prominentes que habían venido buscando redención. Los reunió en el gran salón del castillo, una habitación que había diseñado específicamente para este tipo de momentos. Techos altos con vigas de madera, paredes de piedra decoradas con tapices, una chimenea grande que crepitaba con fuego acogedor. «Quiero contarles una historia», comenzó Alberto, su voz todavía fuerte a pesar de sus 93 años. Una historia sobre un joven soldado que volvió de la guerra buscando paz, que llegó a un pueblo pensando que podría empezar de nuevo. Les contó todo. Los 60 años de rechazo, los incidentes, el dolor constante de ser invisible, la confusión de nunca entender por qué. Durante 60 años, cargué ese peso sin saber que no era mi culpa, que era el fantasma de un crimen cometido antes de que yo naciera. Un crimen tan terrible que infectó generaciones. Hizo una pausa, mirando los rostros, alrededor de la habitación. Algunos lloraban, otros miraban al suelo, incapaces de sostener su mirada. Podría odiarlos. Sería fácil. Justificado incluso. Pero el odio es un veneno que consume al que lo guarda. Lo sé porque vi lo que el odio hizo a este pueblo, lo que el odio hizo a sus ancestros. Se levantó, usando su bastón para soporte. Así que no voy a odiarlos, pero tampoco voy a olvidar. Este castillo existe como recordatorio, el museo existe como testimonio, y ustedes trabajan aquí no como castigo, sino como oportunidad. La oportunidad de ser parte de algo diferente, de escribir una historia nueva sobre este lugar. García, quien ahora era el jefe de mantenimiento, levantó la mano tímidamente. «Don Alberto, ¿qué pasa cuando ya no esté?» Era la pregunta que todos habían estado pensando, pero nadie se atrevía a hacer. Alberto tenía 93 años. La realidad de la mortalidad era innegable. «He hecho arreglos. El castillo y el museo serán convertidos en un fideicomiso, manejado por un comité que incluye representantes de las familias humildes del pueblo. Y sí, también de las familias prominentes. Todos ustedes tendrán voz». Sacó un documento de su bolsillo. «Pero hay condiciones. El museo debe permanecer abierto para siempre. La historia debe ser contada. Y cada año, en el aniversario de la masacre, habrá una ceremonia. Una ceremonia donde el pueblo reconoce lo que pasó y se compromete a nunca permitir que pase de nuevo». Los empleados intercambiaron miradas. Luego, lentamente, uno por uno, comenzaron a aplaudir. Alberto vivió 5 años más. 5 años durante los cuales el castillo se convirtió en el centro de una nueva identidad para San Miguel de las Peñas. Ya no era el pueblo que ocultaba un crimen. Era el pueblo que había enfrentado su pasado y había elegido hacer algo diferente. Turistas venían de todo México y más allá. El museo ganó premios internacionales. Escuelas organizaban viajes de campo para enseñar sobre justicia histórica y reconciliación. Y las familias prominentes, aquellas que permanecieron y eligieron ser parte de esta nueva historia, gradualmente aprendieron algo. Aprendieron que reconocer el error es el primer paso hacia la sanación, que la humildad es más valiosa que el orgullo falso, que un apellido puede ser redimido si aquellos que lo llevan eligen acciones diferentes. Alberto Mendoza murió a los 98 años, en su cama, en la torre más alta de su castillo. La habitación estaba bañada en luz de luna. Desde su ventana podía ver el pueblo entero, las luces parpadeando como estrellas terrestres. Sus últimos pensamientos no fueron de venganza o triunfo. Fueron de gratitud. Gratitud de haber vivido lo suficiente para ver el cambio, para ser parte de él. El funeral fue el evento más grande en la historia de San Miguel. Cerraron el pueblo entero. Miles de personas vinieron. Familias humildes que había ayudado. Empleados que había tratado con dignidad. Incluso miembros
de las familias prominentes, quienes habían aprendido a respetar al hombre que habían pasado décadas rechazando. Lo enterraron en el cerro, junto a un monumento que habían erigido para las víctimas de la masacre de 1891. Su lápida era simple. Alberto Mendoza, 1932-2030, sobrevivió, perdonó, construyó. Y el castillo permanece hasta hoy. Un monumento de piedra a la resiliencia. Una prueba de que el rechazo puede ser transformado en creación. De que el dolor puede ser convertido en propósito. Las personas todavía vienen a visitarlo. Caminan por sus pasillos de piedra. Miran por sus ventanas con vista al valle. Leen el diario de la muchacha de 16 años en el museo. Y cuando se paran en la torre más alta, donde Alberto pasó sus últimos años, pueden ver lo que él vio. Un pueblo que aprendió que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que una mentira cómoda. Que el castillo construido sobre la verdad es más fuerte que cualquier estructura construida sobre secretos. Y que a veces, la mejor venganza no es la crueldad de vuelta. Es vivir bien. Es construir algo que dure. Es transformar el rechazo en legado. Es, simplemente, sobrevivir. Y Alberto Mendoza sobrevivió. Su castillo permanece. Su historia se cuenta. Su nombre, una vez susurrado con desprecio, ahora es pronunciado con respeto. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla a través de las torres del castillo, algunos juran que pueden escuchar voces. No voces aterradoras, voces pacíficas. Las voces de aquellos que, finalmente, fueron recordados. Aquellos cuya historia finalmente fue contada. Voces que dicen, en susurros que son casi canciones: gracias por no olvidarnos. Gracias por convertir nuestro dolor en algo hermoso. Gracias por demostrar que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Y el castillo en el cerro permanece, sólido y eterno, un faro visible desde kilómetros de distancia, recordando.